Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. En este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de piedra, tijera o inyección. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Sí, soy ambas. Ambas. Soy ambas. Bueno, este tema es un poquito complicado de decir sin que nos censuren. Sí, por eso Así el que nombre. vamos a hablar acerca de un poquito el sistema penal y cómo los castigos han cambiado a través de la historia. Pero con castigo nos referimos al más elevado. Elevado castigo. ¿Vale? Y por eso te voy a leer un poquito del principio de Vigilar y Castigar de Michael Foucault, que es donde... Ya habíamos hablado de Foucault, ¿no? Sí, porque nos encanta este autor. Y que es el mismo, ¿no? Vigilar y castigar. Más que es, aquí se enfoca en lo que es el suplicio. La morición. Petatearse. Dijimos Petatearse. Bueno, está hablando de un hombre que se le está condenando por parricidio. Uh-huh. Esto quiere decir que... petatear a cualquier familiar tuyo. Ajá. ¿Ok? Dice, también fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, solamente con una camisa y con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. No estoy segura de cómo es un hacha de cera. Pero él la debía llevar. Él la debía llevar cargando. Ah, pero de cera. Ajá, encendida. O sea, una velota, yo creo que era una velota. Con forma de hacha. No estoy segura si era un forma de hacha, pero sí una velota así, encendida. ¿Cuánto pesaba, dice? 2 libras. ¿Qué es eso? Como 1,5 kilos. Ok. Luego, en la carreta, tenía que ser llevado a la plaza de Greve y sobre un caldazo que allí había sido levantado. Caldazo. Un pedestal, como pedestal, como... Deberían serle atenaceadas el pecho, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha. Sí. O sea, en pedacitos. Porque con su mano derecha había cometido dicho parricidio. Y lo demás nomás porque se les antojó. Y tenía que ser quemada con fuego de azufre. Y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente. Y a continuación su cuerpo estirado por 4 caballos. Si ya lo y mocharon. Después sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento. Suena como la ¿cómo dijimos que se dice? ¿Petateada? La petateada del que creó al del vampiro. Sí, pero... Pero con este sí se mancharon bien cañón, La cosa es que esto lleva un porqué. Sí, pero es demasiado. Exactamente. O sea, con la primera ya... Estamos hablando de que los castigos en general, como la prisión, constituyen o corresponden a tecnologías de las políticas del cuerpo. En este episodio vamos a recordar, uno, que el cuerpo va a ser objeto y blanco del poder. Uh-huh. 2, que hay escalas de control. Ok. 3, que existe una economía del poder. ¿Una economía? Economía del poder, uh-huh. ¿Sí recuerdan el episodio del poder? Sí. Y 4, que hay un empleo del tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Con estos conceptos en mente, pues vamos a pensar que en esa época el exceso de la violencia infligida era uno de los elementos que necesitaba tener el castigo, porque se desarrollaba esto incluso después de la petateada de la persona, así sus cenizas esparcidas al viento, debido a que aquí no solamente era necesario castigar a la persona, sino también era necesario castigarla al mismo nivel de la infracción que había cometido. Además que todos vieran. Y exactamente. Para que no volviera a pasar. Servía en 2 partes. Primero era la representación
de lo que te iba a pasar en el inframundo. Y la otra era justo una cuestión pública de miren lo que les pasa a estas personas. O sea, era una forma de enseñar a la población. ¿En qué año es eso? 1757. Claro. Y pues es también, vamos a acordarnos que la cuestión de la religión entra mucho en estos castigos. Sí. ¿Por qué? Pues básicamente porque ahí quien jueces, gobernaba era... Ajá. Y los jueces pues eran la iglesia. Sí. Y aquí podemos meternos también a ver temas de, por ejemplo, la Inquisición. ¿Cuál era el castigo o cuál era la infracción? Pues la infracción era ser hereje, era servir a otros dioses, al era diablo, hacer prácticamente, brujería. Entonces estas eran infracciones enormes, eran crímenes, así que tenían que ser castigados con lo peor. Bueno, también el pensar, el actuar por tu cuenta, pues era horrible bueno, para esa ellos. Es otra cosa, ¿no? Pero este tipo de castigos servían para redimir el alma, como para limpiarla. Y 2, era para que la persona o el cuerpo de la persona sirviera de ejemplo de la ira de la iglesia. O de un Dios todopoderoso, ¿no? No, ya de la iglesia, porque ya en esto borraban a Dios. Sí, ahí... O sea, que era así, era en nombre de Dios, pero era para que vieras lo que te hacía la iglesia. Sí. Porque la iglesia era la que mandaba. Castigaba. Ajá. Pero ¿por qué pasamos de eso a lo que tenemos actualmente? Esa es la pregunta de este video. ¿Sí? Pues porque pues sabemos que existen los derechos humanos y esas cosas. De hecho, primero porque el poder en este momento se va a ejercer en el que se castiga. Y por eso es importante saber a quién se castiga, por qué se castiga. 2, también el poder se va a ejercer en las personas a las que se vigila, a las que se educa y a las que se corrige. Entonces, vamos a tener, si cambia el poder, no solamente la forma de en cómo, por qué se castiga, a quién se castiga, sino también cambia en cómo se vigila, a quiénes se vigila, a quiénes se educa, a quiénes se corrige. Entonces, van a cambiar las prácticas. Ok. 3, pues este poder se va a sujetar a un aparato de producción también. Si cambian las formas de producción en la sociedad, hablamos capitalistamente, económicamente, pues también cambia. Y 3, pues también estamos hablando del control de la existencia de las personas. Esto entra como análisis general, no estamos aquí una persona diciendo todo esto o moviendo los hilos macabramente. No está Megamente otra vez, lo siento, sería muy chido que estuviera Megamente moviendo todos los hilos. Ah, pensé que me estabas criticando otra vez por ser un poquito conspiracionista. Ah, no, pues sería muy chido, pero no. Cuando dijiste de los hilos, por eso Megamente es la forma en la que digo que no hay conspiración aquí. O sea, sí hay. Solo para futuras referencias, ¿crees en las conspiraciones o ninguna? ¿O cuál sí? Creo en las conspiraciones cuando hay pruebas. Por eso dime una. De que hay por ejemplo, si van a petatear a alguien, ahí hay una conspiración. Si quieren independizar un país, ahí hay una conspiración. Pero si fue una sucesión de hechos fortuitos a lo largo de la historia, que además no había forma de saber qué iban a pasar uno detrás de otro, no hay conspiración ahí. O sea, ¿crees que en las conspiraciones chiquitas? Ajá. ¿Por qué? Porque o sea, no hay yo conspiro persona... contigo para matar al... Sí, sí. Para petatear a alguien. Porque no está Loki detrás de así mirando el mundo desde Asgard diciendo, ahora tú te mueves para acá y gracias a eso esta empresa se va a caer. Y como esta empresa se va a caer, estas personas quedarán desempleadas. Y como estas personas Loki hace eso? No, claro que no. No, pero, sea, en general, pues, ¿por qué usaste el término de Loki? Porque me gusta Loki. Ah, ok, pero ¿Loki lo haría? Loki, no, los dioses por lo regular no hacen eso, pero era mi forma de decir que había un ser supremo arriba de todo. Se fue al caño mi
Loki. mi respuesta no, que es te iba a me dar a gusta, eso. me Pero gusta bueno. Loki. Bueno, en realidad me gusta Tom Hiddleston y creo que su interpretación de Loki fue perfecta y por eso uso a Loki para referirme a un dios supremo que está haciendo eso. No dije que fuera lógico. No, estoy pensando en que lo primero que viene a tu mente cuando dices Dios Supremo, piensas en Loki. No. Utilizando la misma referencia, yo hubiera dicho Odín o Thor. Pero está bien. Va. Loki es más chido. Vean, destripando la historia. Nos lo Bueno, vamos a pasar entonces- haciendo referencias a otros podcasts y. No, Destripando la Historia no es un podcast. Es un canal que Ajá. tiene muchas canciones muy geniales donde te explican Con videos. el panteón de varios dioses y son muy geniales y pegajosas y hacen conciertos. Sí, está genial. No Algún día manches. voy a ir a un concierto de Destripando la Historia. Pero bueno, entonces, ya explicando esto del poder, Ajá. cómo va cambiando, va a causar que las prácticas cambien. Y por eso a lo largo de la historia, la crueldad y el sufrimiento van a disminuir en las prácticas de castigar, porque, pues, como decías, la humanidad va a aumentar, ¿no? El hecho de considerar a las personas, pues, humanas y desplazar el objeto de la operación punitiva. Primero el objeto era el cuerpo y hay que castigar al cuerpo, y ahora vamos a ir a desplazarlo porque todos estos castigos pues ya no solamente ya no eran efectivos, sino que pues ya entraba aquí una cuestión moral diferente conforme cambian las ideas. Y pues también tiene que ver mucho con la expansión del mundo, porque recordemos que antes pues en los países imperialistas actualmente, bueno, del viejo mundo, como se conocía. Los que nos vinieron a saquear, los países saqueadores. Es que todos los países son saqueadores de alguna manera. Pero unos más que otros y Los grandes el que me pega es al que voy a criticar. Sí, el gran saqueador, los grandes saqueadores. Bueno, esos España, países, Inglaterra, Portugal, Francia. Belice, ay, ¿cómo es? También es Bélgica, Holanda. Uh-huh. Uh, Ni idea de quién saque. Y ahorita podemos Holanda, decir Rusia. África. Holanda, África. Bélgica igual. Ah, sí, cierto, África. Perdón, tienes razón. Francia, Italia. En todo el viejo mundo, pues, ¿no? No todo, pero sí el viejo mundo, en general, ¿no? No creían en que las demás personitas del mundo tuvieran alma. Ergo, no importaba o no tenían tantos sentimientos. Y eran otro tipo de animal. Sí. Entonces, conforme va cambiando ese pensamiento, conforme vas dando cuenta tienes que cambiar el cómo actúas con respecto no vamos a castigarlos ahora como castigaría un animal o tratarlos como un animal, porque son personas. Sí. Como, ¿por qué rayos no pensaste eso en primer lugar? No lo sé, pero bueno. Bueno, y este justo era el por qué queríamos hablar de ese tema o por qué quería yo que se hablara de este tema. Esa percepción de a quién castigo y por qué y cómo lo voy a castigar. Sí. Y pues con pues van a ir desapareciendo poco a poco los suplicios. Primero porque, como estaba diciendo, el castigo pues era público. Era una ceremonia donde no solo estaba sometido a reglas, o sea, viste todo lo que iban haciendo de a poquito a poquito. Uh-huh. Esto lo sacó de un acta. Hay miles de actas donde se declaraba así, hacían la minuta de cuáles penas habían aplicado ese día, cómo se habían hecho, porque esto fue la sentencia, pero la explicación de cómo pasó todo es más larga. Sí, quiero pensar que tuvo un juicio justo este hombre y estamos meneando la cabeza. Si nos estás escuchando solamente y no viendo, estamos meneando la cabeza de lado a lado. Bueno, aparte, explicando también porque ahí sí era humano la persona, sí. pero era un pecador. Por lo tanto, el vato ya no tenía alma. No, sí tenía, pero pues la había corrompido. Ajá, entonces ya no es parte de nosotros. Ajá. Ya se vuelve algo a la par de un demonio. Ya no es un humano.
lo Ajá. deshumanizaron, por eso se tiene que explicar y dar a conocer a la gente por qué está ahí. Ajá. Se tiene Sí. que, no nomás llegas y haces el acto, no, porque entonces vas a decir, no, pobre persona, no, No tiene, primero lo no, y tienes que además la deshumanizar. sentencia se leía en voz alta. Y se Sí. llamaba al pueblo, era como, oigan, vengan. O No, sea, pues aparte no había televisión, no había otra cosa buena que ver. O sea, la gente tenía mucho tiempo libre. pero es que esto de verdad era como un teatro, porque incluso la representación. Pues es que no cómo existían los teatros. Armaban todo el lugar, pues una plataforma, Sí. ponían las diferentes cosas con las que le iban a hacer. O sea, Palomitas vendían sí, alrededor. prácticamente. Llévele, Y, llévele. Pues esto pues sí se volvió algo común para la gente, Sí, y claro. entonces empezó a dejar de tener su propósito. O sea, Ajá. ya la gente no iba porque para ver al castigado, No. la gente iba a divertirse. Pregunta, Lo cual es ¿de muy qué tiempo a triste. qué tiempo tenemos la Santa Inquisición? Con Santa, no sé qué tenía de Santa, pero bueno. Más o menos unos, échale 400 años, entonces sería 400, 500 años, sería de 1600. 1400 Ay, al güero. 1800 más o menos. Del 1400, o Un sea, poquito esto menos, es la Santa Inquisición. No, sí y no. La Santa Inquisición, o sea, son formas, pero, Pero la aplica, ¿no? la Inquisición solamente era para las personas herejes, acusados de brujería, apóstatas y Los todos paganos. los paganos, o sea, todo lo que estuviera en contra de la iglesia. Esto es un crimen penal, o sea, Pero, o sea, parte. entra en el técnicas, periodo. Ajá. son las mismas técnicas, pero el Sí, que a te este leí vato no lo es torturó. Bueno, un... no dice que lo hayan torturado, ¿o sí? Bueno, es que Para ahí hay sacarle otra la parte. verdad. Ahí hay otra parte, espera. Pero te digo, son las mismas técnicas, pero fue un juicio penal. Vale. Y aquí también, pues, te digo, la religión se metía en esto de los castigos, ¿no? Y sí. El momento en el que la sociedad empieza a hacer a un lado la religión para volverse más científica, más irse al lado de las ideas, entonces también los castigos van a tomar esa lógica, y lo penal se va a ir separando de la religiosa. Porque sobre todo el por qué el teatro que se hacía era porque necesitaba haber una retractación pública. Esto conllevaba no solamente a la vergüenza, sino a que el acusado iba a dar la verdad. Iba a decir, yo soy culpable, yo hice esto y me retracto porque esto estaba mal. Pero eso se quitó, curiosamente. Sí, porque si lo está haciendo la iglesia, en el momento en que tú te arrepientes, ya se limpiaron tus pecados. No exactamente se quitó por eso. En realidad se quitó porque ya no, dejó de cumplir su función. Esa retractación podría haber sido una mentira. Y la gente empezó a verlo. Entonces, se quitó eso, se quitó cosas, por ejemplo, como la picota. ¿Qué es la picota? Es una cosa muy fea que no quiero explicar. Es en donde te sientas. No, esa es otra cosa. Es el potro, ¿no? No, esa es otra cosa. Es horrible. Bueno, busca en picota, yo la voy a buscar ahorita. Y también se quitaron los trabajos públicos. Porque todo esto, te digo, tenía que ver en una relación de la gravedad del delito. Entonces esa iba a ser la gravedad de la condena. Sí, claro, pero aquí, depende pues, del sapo la pedrada, ajá, ¿no? Pero con el tiempo pues ya se vio que había un salvajismo y que incluso no solo los espectadores se habían habituado a esta violencia y a esta ferocidad, sino que también empezaba a haber como una, pues, cierto tipo de relación contraria. El criminal o el culpable dejaba de ser la persona mala y se volvía un sujeto de compasión o de admiración por cómo soportaba todos estos tormentos. Sí, lo que verdugo, llamamos ahora mártires. Mártires. Exactamente. Y el verdugo se volvió entonces el criminal porque sí, era el que estaba haciendo todas estas cosas. Se tenía que tapar la cabeza. Y por lo tanto los jueces, primero no. Y primero por lo tanto no, los jueces se volvían los petateadores. Ajá, es que
primero no, porque era un honor terminar con el pecado. Ajá. Y ya después ya no, ya tú eres el malo, pero por eso traían, Pero entonces, para que no te los digo, reconocieran y no los criticaran por sus crímenes, porque como tal estaban exactamente. petateando a la gente. Y entonces empezó a verse esta ejecución de castigos como algo en el que ibas a reanimar la violencia que intentabas contener. O sea, Ajá, sí. ¿a quién se le iba a ocurrir hacer todo este tipo de salvajadas? A la iglesia, digo, a un loquito. Eh, entonces, o sea, ¿cómo aprendes a hacerse sufrir a alguien? Pues mira, ve a ver cómo le hicieron a ese cuatito, ¿no? Entonces, pues ya te digo, no estaba cumpliendo, dejó de cumplir con la función que tenía y por eso empezaron a ocultar el castigo dentro del proceso penal. Y eso también lleva a la desviación del poder. Ves que te dije que se iba a mover el poder, ya no iba a ser el cuerpo, el objeto del poder, ya ibas a empezar a castigar al alma. Y ahorita que lo estás diciendo, ya se me vuelve lógico que primero los azotes se los daban en frente de todo el mundo que lo vieran. Y ya después son en el sótano de la iglesia, son... Ajá, empezaron a esconder todo. Ajá, ya tenías porque... que bajar 3 pisos y ya tenían ahí su cámara de tortura, ¿no? La idea de la cámara de tortura es por eso, porque ya tenía que ser escondido, porque ya eran malos. Ajá. Y la condena ya se vuelve también una marca. O sea, ya no es solamente el castigo, ya el castigo ya no es para redimir o para balancear del delito, el mismo nivel de castigo, sino que ahora la condena va a marcar a la persona. Te digo, ya se vuelve más subjetivo la idea. Y así la justicia se separa de la violencia. Porque la violencia era purgar el delito. ¿Cómo lo purgabas? Graciosamente con más violencia. Sí. Y por eso la violencia no engendra más violencia. Siempre. Que bueno, si nos vamos a este punto muy estricto, ¿dónde es donde hay más violencia en una cárcel? Ajá, de hecho. Entonces, porque ahí siempre te adelantas el tema. Porque soy... Bueno, entonces, volviendo a tu idea de que se tapaban el rostro, porque el castigar se volvió una actividad poco gloriosa. Y entonces la institución se tuvo que separar de la justicia, la institución del castigo. Porque la justicia es gloriosa. Tenemos aquí el justiciero. La justicia ciega, con su bendita y su pesita. Y está bien guapa. O sea, si te fijas, la justicia no es una... Es mexicana, por cierto. Ah, cierto, sí. La justicia es mexicana. Igual que el Oscar. El Oscar también es mexicano. Y la Diana Cazadora. O sea que estamos bien guapos los mexicanos. Y bien buenotes. Bien bueno. Te digo, la justicia. La justicia es una figura buenota. Exacto. En todos sus aspectos. De bondad, o sea, todo lo bueno va a la justicia. Entonces tener que separarse. No sé si ser ciego lo pondría en el catálogo de lo bueno, pero va. Hay que preguntarle a los ciegos. Así que para separarse dejaron de tocar al cuerpo o intentaron tocarlo lo menos posible. Por eso empezaron, las prisiones cambiaron, la reclusión se volvió un castigo, ya no, la reclusión de por vida, por ejemplo. Sí. Y se inventaron, por ejemplo, la deportación, el exilio, los trabajos forzados, pero ya dentro de un lugar cerrado. Sí. Y así el cuerpo era entonces ya no el objeto del castigo, sino un intermediario. Para dañar el alma. Exactamente, para privarlo de su libertad o de sus derechos. Ay, nunca lo había visto de esa forma. Sí, la institución penal se vuelve un sistema de coacción, de obligaciones, de privación y de prohibiciones para el individuo. Y ya no hay un verdugo. Ya hay una enorme cantidad de personas que empiezan a hacer estudios acerca del sufrimiento y de los castigos. Hay vigilantes,
Hay capellanes, hay psicólogos, hay médicos, hay psiquiatras, hay educadores dentro de la institución penal para llevar el castigo. Todo eso que en los lugares más apartados de las ciudades no hay, están en la cárcel. Porque así garantizan que el cuerpo y el dolor no son los objetos últimos de la acción punitiva. Ya no estamos haciendo lo mismo que los delincuentes. Y por eso empieza a haber una misma forma de irse del mundo para todos. Porque, pues lo que estabas diciendo, no, esta persona pues era, para empezar, era una persona tomada en este momento, el de la narración. En ese momento era una persona, no era alguien, una persona de África, de una colonia, no, era una persona y por lo tanto tenía alma, tenía sentimientos, ¿no? Pero a lo mejor una persona color chocolate en ese momento no hubieran pensado lo mismo, ¿no? Una persona que come con palillos chinos tampoco hubiera, es que tienen su nombre, con palitos, no hubieran pensado lo mismo de esas personas y les hubieran dado otro tipo de castigo. Sí. Pero ahora el castigo es el mismo, seas del color que seas del lugar. En ese tiempo se creía que eran animales. Sí, seas del lugar que sea, es el mismo castigo. Cierto. Y de ahí... Lo cual no es tan bueno a veces. No, y... Por ejemplo, a los mexicanos, en México no hay pena de morición. Pero si eres mexicano y violas las leyes en Estados Unidos, pues sí te petarán. Exacto. Y esto es pues justo para buscar todo lo contrario a estos largos procesos en los que pues ese punto final se aplazaba por interrupciones calculadas y era multiplicado por una serie de ataques sucesivos. Y entonces todo esto era eterno, digamos, el suplicio para las personas era eterno, porque justo en el momento les daban agua, les daban comidita, los dejaban descansar, los animaban para que pudieran aguantar todo lo que les iban a hacer. Sí. Y ahora no, ahora tiene que ser rápido. Se pasa a un castigo que está automatizado y se crean máquinas para eso. La horca. Sí, era nada más jalas una palanca. Ajá. Y solito se abrió ahí, yo no lo petateé, sino que se cayó y listo. Con un solo corte, finalizó. Ok. O la guillotina en 1992. Ese hermoso aparato que a Merlina le gusta mucho. Me encanta la guillotina. Yo quería una guillotina para cortar vegetales, pero ya no. Claro, y no se me ocurrió meter el dedo ahí nunca. No, jamás. Muy bien. Y porque estas máquinas evitan que haya un enfrentamiento físico entre los que van a hacer la ejecución y el culpable. Digo, ya no se toca. Y así no solamente vas a evitar tocarlo, vas a separar la justicia del castigo, sino que también vas a poder suprimir todos los derechos del condenado, incluyendo el de vivir, en un solo movimiento. Aquí lo que te decía, la economización del poder. Y de los movimientos. Exactamente. Porque, por ejemplo, ¿no? Tenías que levantar la mano y dejar caer el hacha. Y aparte tenía que ser un verdugo muy fuerte porque las hachas eran grandes. Y había que afilarla, un buen punto. Tenías que estar afilándola. Vean Harry Potter. ¿Es la cámara secreta? Donde habla... Sí, la cámara secreta. Ah, wow, sí. Donde hablan acerca de Nick. Nick casi decapitado. Wow, tienes un muy buen punto. Eso podía pasar, entonces había que evitarlo. Ajá, ¿por qué? Porque entonces, lo vuelves un mártir. Exacto. Entonces, por eso se crea la guillotina, que tiene una forma muy especial para hacer un corte. Uh-huh. No necesita estar tan afilada, la forma le da la utilidad, tiene un peso y aparte tiene un hilito que nada más agarras y ¡pum! Sí, lo quitas y cae. Y cae. Entonces economizas y además, en muchísimas partes. Transformas este ritual que antes era todo un teatro en algo más sobrio. Ahora esto es serio, ya no hay personitas vendiendo palmitas. Pero también bien importante, un hacha
representaba generalmente no al verdugo. Un hacha era de un leñador, alguien que estaba Sí. haciendo leña. Entonces tenía una carga eh, positiva, el Simbólica. arma, Ujú. y simbólica, ¿no? Simbólica positiva, un Ajá, sí, hacha. también como Pero la usaban guillotina no espadas. se utiliza para nada más que no sea para eso. Ajá, Entonces, esa guillotina en específico se utiliza para petatear gente. y pese a lo que empezó, bueno, todo lo que, como empezó el uso de la guillotina Ujú. con la Revolución Francesa, ¿sabéis que en Toy Story sale un chiste de eso? Cuando vos está tomando té y llega Woody y le habla y dice, estoy tomando té aquí con María Antonieta y su hermanita. Claro, sí es cierto. Sí, Si no lo había entienden, olvidado. tienen que estudiar más. Bueno, pero aunque empezó, te digo, con todo el show y se llamaba a la gente para que vieran a quienes estaban siendo castigados, después pues se empezó a hacer más sobrio y ya no tenías que ver al condenado, ya estabas viendo solamente el delito y por Ajá. eso se les tapaba la cabeza. Déjame terminar el punto de la guillotina. Si tú dejabas el hacha en el tronquito Ujú. arriba para que todos los vieran, no simboliza nada. Pero la guillotina, si la ponías en el mismo lugar, siempre estaba en el mismo lugar. No se sacaba y se metía. Bueno, en los Tú la inicios. veías siempre. Ajá. Tú veías algo al que te podía pasar si te cachaban. Sí, pero te digo, cuando deja de funcionar para lo que fue hecho, entonces es Ujú. cuando tenemos que cambiar la práctica. Y la guillotina fue un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque primero pues estaban castigando a los que merecían castigo, digamos. Sí, Porque en realidad se echaron a toda la a María realeza parejo. Antonieta, por ejemplo. A toda la realeza se le echaron por parejo, ¿no? Bueno, pero que O se sea, lo sí, merecían seguramente. Pues eran. sí, Sí. pero después empezaron a echarse a gente que tenía que ver o que ya ni siquiera eran de la nobleza. Por el show. Exactamente, por seguir viendo. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a, uno, taparles el rostro a las personas y dos, vamos a desaparecer pues este gran espectáculo. Se empezó a... Dicen que parpadeaban las cabezas después del corte, Ese es entonces un efecto, ¿cómo se llama esto? Un arco nervioso. reflejo. Uh-huh. Entonces, Era gracioso. pues te perdías de eso tan interesante. Bueno, pues después de este teatro, de este ritual, se volvió casi un secreto, en el que se hacía ya en el interior de las prisiones, se hacía sin público o se movía de uno a otro lado la guillotina, no se avisaba cuándo se iba a poner, se ponía a diferentes horas, traían rápido a la persona desde una carreta, cubierta las ventanas, cubierta la cara de la persona y Sí. así como que la pones, ejecutas la sentencia, la quitas, vámonos. Porque no querían que siguiera este teatro, esto De aventarle la porque verdura, también le dabas un rostro escupirla. al delito. Y la idea es que el delito no debía tener rostro, porque no estaban castigando el delito, sino estaban castigando solamente a la persona. Entonces, como que te pierdes. Ay, perdón, entonces no se castiga el delito, se castiga a la persona. Primero se castiga a la persona. Antes se castigaba a Ahora la ya persona. no. Ahora Por eso se tenías castiga que verla, por eso tenías que nombrarla. Ah, ok. Ahorita ya se castiga el delito y por eso tenemos todo un código penal que dice que te va a pasar si haces alguno de estos, cometes una infracción o algo así. Ok. Porque pues aquí entra la pregunta de entonces qué papel empieza a jugar la justicia y qué papel va a jugar el aparato penal. Por eso se distancian. Así que el poner fin a las vidas como espectáculo fue necesario prohibirse. Porque, pues ya dijimos, ¿no? La justicia no hace eso. Así que el suplicio se va a cambiar. La justicia no petatea. La justicia no hace eso. Es el aparato penal el que lo hace. Bueno, en México. Y el suplicio Bueno, va no. a cambiarse hacia la pérdida de un bien o de un derecho. Ya no hacemos que las personas griten y se revuelquen hasta el último momento. Ahora vamos a privar de la libertad, ponerle, hacerle un encierro, privarlo de... Ya no es el ojo por ojo. No, un racionamiento alimenticio y pues obviamente las prisiones, ¿no? Y aquí es donde dices, ¿no? Donde hay un máximo de violencia, pues en las prisiones, justamente. Sí.
Y por Muchas eso, personas prefieren petatearse que llegar a la prisión. de hecho, y por eso la justicia se separó también de la institución penal, porque la prisión sigue siendo un sufrimiento corporal. Claro. Y continuo. Y sin embargo se hayan vuelto en la penalidad de lo no corporal. O sea, no se supone que deba ser así. Se supone que solamente debes tener un montón de personitos encerrados, privados de sus derechos. Y yo sé que muchas veces criticamos el que, pues viven mejor allá adentro que afuera. Ahora lo criticamos, pero muchísimas obras, muchísimas películas, muchísimas series se han creado por el sentimiento de no tener libertad. Uh-huh. Imagínate, si ese sentimiento es tan malo que ha inspirado a muchos para escribir sobre eso, que el desear la libertad, los mexicanos, ¿no? Deseábamos la libertad del yugo español y estábamos libres. Bueno, Ajá. O sea, en libertad, viviendo al aire libre. Uh-huh. Y aún así nos sentíamos oprimidos, aún así necesitábamos libertad. Entonces, el que tú estés encerrado, lo vivieron ahora en la pandemia, se los juro. Sí, estar encerrado. Estabas en tu casa con todos los servicios, seguramente, si no, lo lamento mucho, pero la mayoría de las personas tenía todos los servicios y tenían internet, ¿sale? Si tenías internet, pero no sí tienes derecho, tenías internet, comida y agua, no tenías derecho a quejarte, pero aún así nos quejamos muchísimo. No, imagínate una persona que no está en su casa y tiene que compartir un espacio de 4x4 con otras 3 personas, ¿no? No, y tiene que ver mucho con tus pensamientos, con tu ser. Uh-huh. ¿No? El hecho de que no te priven de la libertad no solamente significa que no vas a salir, significa que las acciones que puedas hacer van a estar delimitadas. Claro. Para conseguir un lápiz, por ejemplo, en prisión, o sea... No, y digamos en pandemia los niños, ¿qué diferencia hay de jugar en un parque a jugar en un departamento? Cierto. El ir al parque es muy importante para el niño. Sí, sáquenlos, por favor. Te volviste loco en pandemia, es normal. Y bueno, la penalidad, te digo, las prisiones ya también forman parte de esta nueva institución de lo penal, que ya busca castigar el alma, el corazón, los pensamientos, la voluntad de las personas. Lo cual no es peor. Sí y no. Porque, sí, porque pues... Me encantan los antropólogos cuando les haces una pregunta directa. Sí y no. Pero va. Es que respuestas directas, aquí no hacemos eso. Pero, pues es que ya lo que te estoy diciendo, hay una sustitución de objetos. Ya no es el cuerpo el que va a ser castigado, ahora es el alma. ¿Por qué? Porque el alma o el ser, la persona, personalidad, carácter, lo puedes cambiar. ¿Lo qué? Lo puedes cambiar. Y el cuerpo no. Exactamente, el cuerpo no. El cuerpo va a cambiar biológicamente. Pero también ya ahí es donde entra la parte psicológica, ¿no? De lo malo, lo negativo. ¿Dónde está? ¿Está en tus miembros? O sea, si yo le pongo, de hecho hay un estudio sobre eso, pero no han confirmado nada, que si yo le pongo un brazo de una persona que hizo algo malo a alguien que es bueno, ¿va a cambiar su forma de ser? No. ¿Por qué? Porque no estaba en el brazo. Uh-huh. Estaba en los pensamientos. Pero si le cambia el cerebro, entonces sí. No, nadie puede cambiar el cerebro, lo siento. Aún. Ojalá nadie pueda en el futuro. Pero pues con esto te digo, ya se llega a una definición de infracciones y una jerarquía de la gravedad. Pero no como la que estaba aquí, ¿no? De, tan grave fue, entonces tan grave vas a sufrir. Si no tan grave fue, entonces vas a cumplir con estas normas, con estas multas, con este tipo de situaciones, con este tiempo en prisión. O sea, ya no va a ser la violencia, sino va a ser el encierro. Y también pues van a modificarse los márgenes de indulgencia. Por ejemplo, actualmente el blasfemar ya no es un delito. Oh, cierto. Ya puedes blasfemar libremente. Antes no podías
o te mandaban a... Bueno, sí, Bueno, la blasfemia tenía sentencia de muerte. Ya lo dijiste otra vez. Morición. Petatearse. Bueno, entonces... Yo pensaba, perdónenme, neta pensaba que la gente era tonta por estar diciendo morición. En serio dije, ay, qué tonto. No, ya entiendo por qué lo hacían, perdónenme. Sí, porque nos contaminamos si decimos las palabras, acuérdate. Sí. Así que los crímenes también van a cambiar, bueno, la forma de verlos, según la calidad, el carácter y la sustancia, en cierto modo, de que está hecho a la infracción. Se van a empezar a juzgar entonces las pasiones, los instintos, las anomalías, los achaques, si es una inadaptación, el efecto del medio o la herencia que pudo haber tenido, las pulsiones, los deseos, así mismo como se van a juzgar los hechos. Porque te digo, se juzga el crimen. Ahora vamos a castigar el crimen y pues en eso pues vamos a castigar a la persona, ¿no? Pero el crimen es lo que estamos buscando. Entonces, ¿el crimen no es el hecho? El crimen es tanto el hecho como el que lo llevó a... Y por eso, por ejemplo, entiendo dicen, el punto. por eso dicen, por ejemplo, que los abogados, tengo un tío que es abogado y que luego dice que si te comprueban que lo hiciste con dolo, con morbo, con mala intención, es peor, porque cada una de esas va aumentando ya la tiene... pena. Y también aquí entra... Entonces, aunque sea la misma pena, se castiga en teoría por separado. Ajá, por eso tenemos o la suma. En primer grado, en segundo grado, así. ¿No? Porque tiene que ver, lo hiciste sin querer, lo hiciste porque quisiste, lo planeaste para hacerlo, llevabas mucho tiempo pensando y lo piensas repetir, hacer. O sea, este tipo de cosas ya se castiga también. Porque aquí, como entra la psicología en juego, o la pizca de la persona, se vuelve más científico el asunto. Te digo, ya tenemos todo un aparato que va a analizar, tenemos la ciencia, la criminología. ¿Dónde te cabe todo eso que me estás diciendo? Por eso lo apunté, que no es. Okay. Y también aquí entra la cuestión de la locura, porque antes también los locos eran castigados por simplemente estar locos, ¿no? Perdón, antes de que se burlen de sus papelitos, déjenme decirle que esta mujer tiene más dispositivos de los que he tenido yo en toda mi vida. Son actualmente. Sí, yo sí los cuido. Tiene muchos dispositivos, pero es escritora, entonces le gusta tener papelitos. Este es un lector PDF. Entonces... Pero no puede escribir ahí. Y necesitaría hacer mi escrito en la computadora y luego pasarlo a PDF, y mi computadora es muy viejita y no puede convertir a PDF y luego tendría que pasarlo para acá. Está bien, pero, o sea, para que... Y mi celular está ahí sí grabando. Sí lo puede hacer, nada más que él se tardaría más. Mi celular está ahí grabando. Y tiene otros 3, pero bueno. No tengo otros 3. Bueno, está bien. El celularcito no funciona para esto. ¿Ves? Pero de hecho el celularcito ya no funciona, solo lo tengo porque es que es así. Ok, nos fuimos del tema, pero bueno. Te digo que la cuestión de la locura también entra en juego, ¿no? Y el valorar a las personas, porque antes pues te podías declarar loco y te librabas. Pero ahorita pues ya te hacen un análisis y pues en primer lugar la palabra locura ya se quitó, no existe. Sí, es demencia, tal. ¿No? Demencia, ajá, o no apto. Aunque demente para mí suena peor que loco, demente. Pero bueno. Pero tiene, o sea, digo, la demencia es lo que se dice como tal, pero en realidad, como ya también se burocratiza tanto el sistema que ya tienen muchos términos en los que te van a declarar no apto, indispuesto, etc, etc. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú lastimas a alguien o lo petateas estando borracho, se baja la sentencia porque no estabas en tus cabales. Y en México no pasa, ¿eh? Alcohol. Y esto genera muchos problemas porque en Estados Unidos, ¿sale? Me refiero a que está mal que lo veamos así porque tú elegiste estar borracho. Sí. Y en Estados Unidos es como un pretexto de, ay, hice un desastre en la casa, le pegué a mi tío, rompí los vidrios de toda la casa y al día siguiente llegas bien tranquilo. No, en México nos da vergüenza hacer eso y no está bien. Las personas en estado de ebriedad lo hacen, pero
sigue estando mal y se sigue viendo mal. Inclusive, si llegas a estar demente por uso de drogas en México, te dan la sentencia que te corresponde, no te declaran no apto o inimputable. No, como tú elegiste utilizar sustancias psicoactivas y eso te llevó a una sobredosis y la sobredosis dañó tu mente, te dan la misma sentencia que si fueras una persona completamente sana. Lo cual también juega chueco, ¿no? Porque conocí a una persona que actualmente está en la cárcel por haberse robado un gansito en su locura por haber tenido una sobredosis y le dieron quién sabe cuántos años. Sí, bueno. No dijimos que esto que te estoy explicando no está sobre así el supuesto de tonta de es la justicia en México. Todo lo que te estoy explicando es el por qué ha cambiado, no que funcione bien. No funciona bien. Sí, estamos muy lejos. Y por eso estoy en contra de la pena de muerte. Ya lo viste decir. Entonces, como se hace más burocrático el sistema, también las justicias se van a multiplicar. Y los jueces también. Así tienes que ir pasando como a diferentes grados. Digamos, no es lo mismo lo penal, ya hablando de crímenes fuertes, como lo familiar. Si te robas si no quieres pagarle ¿cómo se llama esta? La pensión a tu esposa, te juzga un juez, pero no el mismo que el que juzgó a tu amigo que se robó un gansito. A menos de que ya lleves mucho tiempo sin pagarla, entonces ya se vuelve penal. De todas maneras, no es el mismo. O sea, no es al mismo grado de juez. A lo mejor sí lleva ya un grado más alto de castigo, sí, pero no es el mismo grado en el sistema de justicia. Vale. Y también aquí esto es porque se divide el poder de castigar y el derecho de juzgar también se va a dividir en muchas personitas. Así hay intervenciones incluso sin juicio o juzgado más pequeñas. Lo cual es una tontería a veces. Sí, y esto va a quitar o a prolongar también más el sistema, pero igual para alejarlo del castigo. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la cárcel puedes apelar. Incluso dentro de la cárcel puedes seguir tu proceso. Sigues, pero sigue estando separado del castigo. Pero ya te están castigando. Pero puede cambiar. Te privaron la libertad. Pero de todas maneras, o sea, el proceso está de este lado funcionando, aunque tú ya estés castigado. O sea, está totalmente separado. Tú estás siendo castigado, sí, pero el proceso sigue funcionando, con o sin pena. Antes, durante y posterior a la pena va a seguir funcionando el sistema judicial. Uy. Y pues esto explica por qué los castigos en general y la prisión, o sea, las penas de petatearse, cambiaron y dejaron de ser una práctica cotidiana de la penalidad, porque incluso también el por qué llegabas a esa pena, pues ya cambió a tal grado que ya son muy contadas los países que tienen esa pena de tan alto grado con las personas. O sea, la de petatearse. La de petatearse. Y bueno, es que si hemos probado en creo que todos los países que la justicia es deficiente y que hay muchos inocentes en la cárcel. Ajá. Por lo tanto, como está probado que es deficiente, por eso no debe de haber pena de petatearse. Porque si hay inocentes, significa que podemos petatear a alguien que lo sea. Y por ese simple hecho, no debería haber pena de petatearse, porque y por eso también es que ha cambiado tanto. Entrar en un error. Porque de la guillotina pasamos a la silla eléctrica, por ejemplo. Una vez más, es una máquina la que hace el trabajo sucio, no las personas. Y luego lo de la inyección, por eso es el nombre del capítulo. La inyección, ya ni siquiera es algo que tú veas. Ya es algo químico que funciona en el cerebro y que primero
Pero aún te así apaga por está completo. hecha en un anfiteatro, No aunque sea siempre. chiquito. No siempre. Y también depende, ya incluso le preguntan Al vato. a la persona si quiere que sea público o no. Y Ah, eso también sí. lleva mucho con la expiación y con algo que sí no ha cambiado, que seguimos solicitando sea en la época que sea, que es la confesión. Es cierto que antes se utilizaban medios poco ortodoxos y muy horribles para obtenerla, pero es que la confesión es el propio acusado que va a tomar sitio dentro del ritual de producción de la verdad. O sea, la propia persona toma su lugar y no es alguien más acusándolo y señalándolo y juzgándolo, es esa persona la que va a decir y va a convertir lo que hizo en notorio y en manifiesto. Oh, Y sí, por eso ya se entendí el sigue punto. buscando. Y muchas veces se coacciona. Y por eso hay Sí. muchos inocentes en la cárcel. Y, por ejemplo, en México, bueno, ok, en otros países, aquí casi no pasa. Te presionan para que aceptes tu culpabilidad aceptando una pena menor. Ah, sí. O sea, en vez de que sean 20 años, vas a pasar 3 con derecho a condicional, que creo que ya no hay condicional en México, ¿no? O En algo así. México, no sé si alguna vez hubo condicional. La neta funciona muy mal el sistema No judicial. sé, pero bueno, el chiste es que te presionan para que aceptes 3 años en lugar de 20, que aceptes un año en lugar de 5, y entonces tú te declaras culpable y entonces accedes a esta reducción. Sí, porque Pero como tal te están castigando por algo que no hiciste. porque la confesión funciona como tanto como un elemento de prueba como una contrapartida de la información. O sea, de la información que tienen los otros sobre ti. Sí. O sea, se pone enfrente, entonces tal vez la persona que resultó herida te dice más cosas o dice más cosas malas sobre ti de las que realmente hiciste. Sí. Entonces la confesión es lo que va, por eso se reduce. Va a ayudar a reducir, es como, no, están diciendo que fui peor de lo que fue en realidad, entonces se baja. Y también pues va a servir como un efecto de coacción y una transacción semivoluntaria, porque pues ahora ya no me puedo retractar de mi confesión. Esto no, es lo yo que ya dije. lo dije. Ajá, y entonces Y yo lo mismo firmé. me estoy insertando en el castigo. Y por eso, pues está, digo, la coerción de obtener las fuerzas, y por eso se jura ante un tribunal. Y esto no ha cambiado porque se buscaba, incluso por eso a las personitas, a las brujas, buscaban que fueran brujas, buscaban que confesaran siempre. Y los métodos para petatearlas buscaban que fueran, que justificaran el hecho, o sea, si no, ok, tú no lo aceptaste, pero si no flotas, Tú lo estás aceptando. Ajá. Ah, no, si no flotas, estás bien. Si flotas, entonces lo estás aceptando. Ajá, eres bruja. Ajá. Entonces, sí, y se sigue ahí buscando está ante la todo, confesión o no. es lo que se busca siempre, la confesión. Eso no ha cambiado en todo este tiempo. Y eso Aunque, no está bien. pues, sí Y no. y no. No está bien porque, pues sí, Es fuerzas la a la única persona respuesta que que vas a siempre va. encontrar de un antropólogo. Sí y no. Sí y no. Ya después te van a explicar, ¿no? Pero la respuesta es sí y no. No, porque te digo, se coerciona a la persona para Ajá. que confiese. Y sí, porque ante todo esto tiene una idea moral. La idea de que tú confieses quiere decir que tú te estás dando cuenta de que lo que hiciste no fue correcto, no fue moral. Ujú. Entonces, para la sociedad eso está bien porque quiere decir que uno, la persona no lo va a volver a repetir, y dos, los demás van a aprender que eso no se tiene que hacer. Ok, pero si se está dando cuenta hasta ahorita, ¿no era inimputable en un principio? Eso no lo sé, yo no estudio derecho penal. Y espero que no escuchen esto si quieren cometer algún delito, no lo hagan. Es más, mira, a ver, si quieres hacer algo y no quieres que te cachen, mejor no lo hagas. Sí, porque no hay nada peor que hacer algo malo y que te salga mal. Y que te cachen. Entonces, si no quieres que te cachen, no lo hagas. Y bueno, espero que el tema de hoy le haya gustado mucho.
La verdad es que sí. Y no. Sí me gustó y más porque este tema yo lo pedí. Y me sorprendió porque lo sacaste muy rápido. Todo lo que acabas de sacar. Mucha información. Sí, bueno, para mi cabeza. uno ya había leído el libro. Ya esta es la segunda vez que lo reviso en este año, pero ya lo había leído en otras ocasiones. Entonces, pues ya tenía yo bastante, solamente había que, ya sabes, tomar apuntes y acordarme. Y dos, pues es que es algo que hacen todas las sociedades. Bueno, a mí me gustó, pero lo más importante es que les haya gustado a ustedes. Así que por favor, suscríbanse, denle like, compartan, síganos en las redes sociales, que yo estoy en Kwai como Crisalex Fuentes y subo antroponotas, puedes poner ahí hashtag antroponotas y te aparecen. Yo las busco, la antropóloga aquí presente, ella las contesta, da su punto de vista. También tenemos comilocas, que son comidas extrañas, sobre todo de México, y Tradilocas. Ya pronto, creo que para cuando salga este video ya va a estar otra sección que estaremos estudiando el príncipe de Maquiavelo, pero desde el punto de vista religioso y político, ¿sale? Entonces, estas dos partes de las que Maquiavelo habla están muy buenas porque aplican para la actualidad y lo van a notar. Tal vez pienses que no, pero vas a ver que sí y a lo mejor te interesa. Neta, vamos a Aquí la antropóloga, síganla en Patreon, que está como Historias Maravillosas. miren, tengo que cambiar mi nombre ahora que lo veo. En Kawaii. En Kwai hay que cambiar el nombre, parece, pero bueno. Bueno, si ponen antropóloga, hashtag antropóloga, vienen sus respuestas a las antroponotas. Les decía de Patreon, Historias Maravillosas, y está subiendo contenido sobre cuentos, historias, también, novela. si buscan en Facebook, hay una página que se llama 4 Estrellas. Sí, Facebook. Esa también es mía, es más antigua. Y luego no está tan bien, no está tan continuo, pero ahorita ya estoy volviendo a subir material. Pero, o sea, hay muchísimo material de ella y están muy padres sus historias. ¿Algo más que quieras agregar? No, ya es todo. Suscríbanse, por favor.